Ahora sí, estamos ya. Buenas tardes. Repito nuevamente, les saluda Julio Corrales Bustos, presidente de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad. Nuestra sede se encuentra acá en Costa Rica, desde donde les hacemos llegar nuestro más respetuoso saludo a todos ustedes. Les recuerdo que la presentación del día de hoy será desde la República de Chile. Será una presentación de lujo, estoy seguro que así va a ser. Y por lo tanto, ya desde ya los estoy invitando a que participen y estén atentos a sus preguntas que nos quieran hacer al final de la presentación. También les recuerdo que este evento está siendo grabado para nuestra biblioteca en nuestro canal de YouTube de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad, donde ustedes lo podrán volver a ver y repasarlo. Vale la pena. Nuestro canal de YouTube, con ya más de 40,000 visitas en el 2021, habla por sí solo del interés que despierta en los países de habla hispana el poder estarnos viendo. La Red Internacional de Profesionales en Seguridad le da la más cordial bienvenida a todos ustedes, en especial a nuestro conferencista de hoy, don Randy Jiménez, desde Chile, quien es nuestro director ejecutivo en la República de Chile. Randy, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la introducción. Bueno, nuevamente agradecer el espacio que se nos da para poder conversar sobre temas relacionados con la seguridad y también hoy día con un tema que vamos a tratar y que tiene que ver con, si bien con los riesgos y desastres, pero con una mirada un poco más desde la gestión y el control de gestión que se tiene que realizar atrás de esto. Esto en función de que muchas veces tratamos de identificar cuáles son las principales causas o efectos que tienen las emergencias o desastres que ocurren, pero para poder trabajar esto se necesita sentar ciertos conceptos y también tangibilizar algunas de las diferentes herramientas que pueden haber en términos de control de gestión. Porque recordemos que básicamente lo que no se controla ni se mide no existe. Entonces, si no podemos tener algo debidamente medido, controlado y analizado, obviamente vamos a poder, no vamos a poder tomar acciones sobre ello, ni tampoco vamos a poder gestionarlo en términos de obtener algún tipo de beneficio para nuestra comunidad, ¿ya? Así que espero que sea no muy latero el tema en términos de lo que vamos a conversar. De repente van a salir algunos términos un poquito más técnicos, más duros, pero la idea es siempre aterrizar todos los conceptos de tal forma que sean comprensibles y manejables para toda la audiencia. Excelente, excelente, Randy. Entonces, ya puedes compartir pantalla y nos quedamos atentos. Ok. ¿Ya se ve? No se ve, Randy, únicamente vemos donde dice el intento que haces por compartir. Ahora sí, ahora sí, ¿Ahora sí? ya lo estamos viendo perfectamente bien. El modo presentación. Perfecto. Ya. Bueno, en beneficio del tiempo y de quienes llegaron a la hora, vamos a comenzar. La idea de conversar de gestión de riesgo es también hacer una suerte de análisis y poder compartir con ustedes algunos conceptos que van a estar detrás para poder desarrollar lo que sería el control de gestión de esta actividad, ¿ya? La idea es primero sentar algunos conceptos. Riesgo y gestión, colocarlo en contexto. Desde el punto de vista de riesgo, nos vamos a referir básicamente a las acciones naturales o producidas por el hombre y que, como es un riesgo, y que potencialmente se pueden generar pérdidas económicas, humanas, en contextos sociales, políticos, sanitarios, ambientales. Cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de
situaciones potenciales, y esta potencialidad es la que nosotros tenemos que de alguna forma poder controlar y minimizar para evitar así llegar a tener daños mayores a los que pues, se pueden proyectar. Si bien hay muchas de estas acciones que no van a estar 100% controlables, pero sí podemos de alguna forma mitigarlas o podemos de alguna forma medirlas y podemos prepararnos para ellas. En términos de gestión, nos vamos a referir principalmente a las variables a controlar. Y estas, en función de qué están, de un plan u objetivo a alcanzar. Siempre las variables pueden ser de las más diversas, pero la idea de estas variables sean de alguna forma aterrizadas al contexto, que se puedan medir y también se puedan de alguna forma controlar y también se puedan presentar, porque no sirve que yo genere variables que va a ser imposible medir o de alguna forma no va a ser posible demostrar. Entonces, estas variables deben ser bien elegidas al momento o definidas al momento de plantearlas como parte de un tablero de gestión o de control. Y aquí vamos a hablar principalmente de riesgo y de gestión y de un concepto que me interesaría que pudiésemos incorporar dentro de todo lo que vamos a conversar esta tarde. ¿Qué debemos definir cuando hablamos de riesgo y de gestión? ¿Qué queremos evitar o controlar? ¿Quién necesita tener la información para tomar decisiones? ¿Quién la pide? ¿Para qué la pide? ¿Por qué la pide? ¿Cómo la pide? O sea, son diferentes interrogantes que de alguna forma tenemos que preestablecer y tenemos que responder antes de sentarnos a definir cuáles van a ser las variables que van a estar insertas dentro del programa de riesgo o cómo van a ser elementos de medición para poder tener variables alcanzables. Ahora, el qué queremos evitar es la principal pregunta, creo yo. ¿O qué queremos controlar? Si es algún daño físico, algún daño financiero, algún daño en términos operativos que involucre una dificultad en la recuperación de las operaciones. ¿Ya? ¿Quién necesita tener la información? La información la necesita la opinión pública, la necesita el poder político, la necesita un organismo de las Fuerzas Armadas. ¿Quién necesita la información? ¿Cuál es el alcance de esa información? ¿Cómo quiero esta información que sea presentada? Y también, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer con ella? Me puedo llenar de gráficos, de números, de indicadores, de diferentes mediciones, pero si no sé para qué estoy pidiendo la información, va a ser un desgaste probablemente innecesario, que va a generar pérdida de recursos, probablemente desmotivación del equipo que está trabajando atrás de esto. Por lo tanto, es necesario poder contar con las directrices o con los lineamientos necesarios para poder trabajarlos en forma eficiente. Como dato, pérdidas por riesgos naturales. Si se fijan, desastres naturales más costosos, 235.000 millones de dólares. Terremoto Japón del 2011. Y todos estos desastres que han ocurrido y lo que han costado. Por acá, el impacto económico de los terremotos. Japón, China, Italia, Estados Unidos. Y estamos nosotros también acá. Nuestra tierra es bastante regular que sea azotada por desastres telúricos, y últimamente se han ido agregando condiciones de sequía, se han ido agregando condiciones de aluviones, lluvias concentradas en determinadas fechas, lo que genera condiciones de riesgo de
de aluviones y rodados, fríos extremos. Hay claramente un efecto sobre el clima que está atentando contra los diferentes países y sus condiciones que de alguna forma nosotros estábamos acostumbrados a ver hace 30, 40 años atrás. Claramente había un cambio considerable en ese sentido. Cuando hablamos de los ciclos de control de desastres, tenemos que hablar primero de un cuadrante que acá lo hemos definido como la preparación. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo para poder, de alguna forma, preparar a mi comunidad, preparar a mis organismos públicos para que puedan responder ante diferentes tipos de emergencias? Desastres tanto naturales como humanos, ¿cómo están preparados? ¿Qué implementos tienen? ¿Qué recursos tienen? ¿Cómo actúan? Después tenemos el cuadrante de la respuesta, pero entre la preparación y la respuesta ocurre la alerta, y es cuando ocurre el desastre. Entonces, en ese minuto en donde tenemos que tener una claridad lo más alta posible, y cuando me refiero a claridad alta, lo vamos a ver más adelante con un cuadro que está enfocado al concepto de la gestión y de qué nivel de detalle es el que tenemos que tener de alguna forma clasificado ese riesgo o esa amenaza. Cuando hablamos de preparación, tenemos que identificar los potenciales riesgos, inventariarlos, poder gestionarlos, asignarles algún valor, cuál es la respuesta que yo voy a dar sobre ello, cuáles van a ser los elementos que van a estar accionando sobre esta emergencia, ¿ya? Para poder definir la respuesta que voy a dar. Posteriormente viene la recuperación, o sea, cómo vuelvo a la normalidad el lugar afectado y los sistemas afectados. Esto entiéndase como sistemas humanos, como sistemas de infraestructura, como sistemas de comunicaciones, etc. Entonces, la recuperación es sumamente importante, pero también tenemos que tener en cuenta la mitigación, o sea, ¿qué voy a hacer a continuación de esta recuperación para poder decir, ¿sabes qué? Esta experiencia no la quiero repetir. O, si se repite, los daños sean menores. Acá hay que recordar, por ejemplo, en el caso de Chile, después del terremoto del año 40, hubo un cambio radical en la norma constructiva. Después, en el año 1985, hubo nuevamente otro terremoto importante en la zona central que también modificó las condiciones de construcción. Lo cual hoy día nos lleva a una situación que en lo que tiene que ver con la construcción de edificios de altura en Chile, hablemos que el 99% no han registrado problemas mayores ante movimientos sísmicos de alta envergadura. Desde el 2010 y obviamente no considerando el desastre ocurrido por el maremoto o tsunami y obviamente por la caída prácticamente del único edificio con ese resultado que fue en la ciudad de Concepción, en la región del Biobío, al sur de Chile, mayores daños no hubo, considerando la envergadura del terremoto. Un 8,8 fue bastante fuerte. Si mal no recuerdo, está dentro de los 10 terremotos más grandes que ha habido en el mundo, desde que hay registro. Seguimos manteniendo el campeonato mundial con el de Valdivia. Por lo tanto, de terremotos sí que conocemos. Eso fue en el año 60, donde también con maremoto los daños fueron bastante duros para el país. Por lo tanto, este ciclo de preparación, respuesta, recuperación y mitigación tiene que estar. Y la alerta es cómo
voy a manejar la respuesta ante una situación de emergencia. Hay un concepto que se nos agrega hoy día para lo que tiene que ver con la evaluación o la definición de ciertos riesgos, y es el VICA. El VICA es una serie de conceptos donde hoy día se está trabajando en términos de la volatilidad, la incertidumbre, ambientes complejos y también ambiguos. Hoy día tenemos una condición que yo creo que está considerando los 4 elementos la emergencia sanitaria mundial. Estamos en un ambiente de volatilidad completa, los cambios son día a día, hay una incertidumbre que es completa, no sabemos cómo va a evolucionar este virus, las cepas nuevas que aparecen, por lo tanto, nos genera una incertidumbre bastante alta con respecto a que si las medidas que estamos tomando en términos de mitigación son las adecuadas. Entiéndase esto con las vacunas o con todas las acciones asociadas, digamos, al aislamiento de las personas. Ambientes complejos. Complejo en lo sanitario, en lo científico, en la administración de los recursos, ambientes ambiguos también. La ambigüedad que tenemos hoy día está muy interrelacionada con la incertidumbre y la volatilidad. O sea, los cambios, la incapacidad de poder saber qué es lo que va a ocurrir o cómo prepararme de la mejor forma es completamente cambiante. Por lo tanto, este concepto del VICA es y son elementos que cuando hacemos una evaluación de riesgo tenemos que empezar a considerarlos dentro del día a día. Acá es donde hoy día tenemos el ejemplo muy claro que tiene que ver con la condición sanitaria. Yo creo que el tema de la incertidumbre es uno de los elementos más complejos que hoy día nos está, si tuviera que asignarle algún valor a cada uno de estos 4 elementos, yo creo que la incertidumbre es una de las que lleva una gran componente, ¿ya? Y también, obviamente, las consideraciones de complejidad en términos sanitarios. Es un elemento que podemos trabajar, se le tiene que asignar algún valor y eso lo podemos ir viendo en función de las tablas que vamos a ver a continuación de cómo podemos manejar esta administración. Disculpa, Randy, que te interrumpa. ¿Estás pasando algunas diapositivas o te quedaste con solamente la portada? No, ya he pasado como 4 diapos. No, no las estoy viendo, o por lo menos yo no las estoy viendo. Estamos con la portada. A ver. Dame un segundo. Voy a preguntarle a Hugo Bornigal. Hugo, ¿usted está viendo las diapositivas o estamos con la portada también? No, estoy igual que usted, señor. Sigo viendo la portada. Ahí cambió. Ok, ahora sí, ahora sí. Excelente. ¿Volvemos atrás? Ah. No, continuemos. Estamos bien así. Sigamos. Hemos entendido bien la explicación, así es que no hay problema. Ya, hay un poco de las preguntas que hablábamos hace un minuto atrás. La información en general de los daños y los impactos económicos, que también se los mencioné. El cuadro que hablábamos de preparación, respuesta, alerta, recuperación y mitigación. Lo siguen, ¿cierto? Correcto, sí, estamos viendo. ¿Ya? ¿Y acá es donde íbamos? En el concepto VICA. Así es. Ya. Bueno, dentro de los aspectos de gestión, se nos pasó una. ¿Ya? Tenemos cuatro pilares que me parecen interesantes, debemos evaluar. Uno tiene que ver con la data, con la información que nosotros vamos a recopilar.
debemos establecer procesos de identificación, medición, mitigación, control, ejecución de tareas, registro de riesgos, ¿ya? Instalaciones, actividades, sistemas, proveedores, cada uno en su ámbito. Cada una de estas áreas aportan información, aportan datos estadísticos, los cuales tenemos que tener a mano, tienen que estar evaluados, tienen que estar de alguna forma tabulados de acuerdo a los requerimientos o las necesidades donde vamos a asignar cada uno de estos elementos en función de una condición de riesgo. Cuando hablamos de gestión, es apoyar el logro de objetivos, ¿ya? ¿Para qué? Para disminuir los incidentes, las pérdidas de información, y la información expuesta en los diferentes niveles. Entiéndase que cuando hablamos de gestión, aquí es donde vamos a trabajar, donde vamos a utilizar la data disponible y la vamos a trabajar, la vamos a moldear de acuerdo a cada una de las preguntas que planteábamos al comienzo para poder ser respondida. En la parte de procesos, poder establecer procesos de generación de información, de cómo se clasifican y el análisis y reporte que estos procesos nos van a entregar. ¿Por qué es importante tener procesos definidos? Porque cuando nosotros tratamos de explicar determinadas acciones o determinadas tareas, estas deben tener algún tipo de flujo o algún tipo de continuidad o etapas que deben irse cumpliendo y que de alguna forma, la forma de graficarlas a través de un proceso nos permite que sean observables y sean también analizables por cualquier persona. Cuando no necesariamente tengo que depender de un operador para poder trabajar determinadas tareas, pero si yo tengo que hacer rotación, cambiar personal, recibir personal que viene con otras capacidades o habilidades, sea capaz de poder ver el proceso, que tiene que ser simple y eficaz, y sobre todo oportuno. Por lo tanto, no sirve tener un proceso que voy a poder accionarlo en 3 días más cuando la emergencia la tengo hoy día. Entonces, todos estos procesos tienen que estar bien definidos y súper claros para cada una de las personas que van a trabajar sobre ello. Cuando tenemos los datos, cuando tenemos la gestión, cuando tenemos procesos, también hay un elemento que tiene que ver con la obtención y tiene que ver con la obtención de la información. También tenemos que tener procesos para ello, de cómo vamos a obtener esta información, cómo la vamos a clasificar, cuál va a ser el análisis, considerando las diferentes fuentes donde se puedan obtener, que estas fuentes sean ojalá lo más creíbles y confiables, ¿ya? Para que puedan entregar un insumo que sea adecuado al reporte que yo voy a entregar, en este caso a la autoridad o a la persona que esté a cargo de organizar, planificar o gestionar una condición de riesgo. Data, gestión, proceso, obtención, son elementos y pilares que desde mi punto de vista son importantes al momento de gestionar el riesgo y también de poder analizar cada una de las diferentes implicancias que pueden tener. Dentro de los análisis tenemos que pensar en la identificación de amenazas. Dentro de la identificación de amenazas tenemos los que provienen de amenazas naturales, incendios forestales, remoción de masa, movimiento sísmico, eventos atmosféricos, inundaciones y cualquier otro que ustedes puedan considerar de origen natural. Las antrópicas, no intencionales, por supuesto, que tienen que ver con los incendios estructurales, eléctricos, líquidos, gases inflamables, pérdida de contención de materiales peligrosos, derrames, fugas, explosiones, inundaciones, fallas en sistemas y cualquier otro que se pueda ir agregando. Y también tenemos efectos sociales, que también son amenazas. Hoy día, particularmente en Latinoamérica, tenemos
condiciones bastante complejas desde el punto de vista social, ¿ya? Comportamientos no adaptativos por temor, accidentes por vehículos, personas, revueltas, vandalismo, atentados terroristas, hurtos, saqueos. Creo que hemos visto gran parte de estos elementos en el último año y medio, lo cual son parte de las amenazas. Y estas amenazas tienen que ser analizadas y tienen que ser previstas en caso de yo tomar algún tipo de acción sobre ellas. No puedo pretender tomar acciones reactivas, ¿ya? Si yo no he podido tener alguna previsión sobre ellas. No porque una condición no ocurra durante muchos años, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de nuestro país, favorablemente, los últimos 140 años no hemos tenido ningún conflicto bélico, desde la Guerra del Pacífico. Pero eso no significa que la condición de riesgo desaparezca. Por lo tanto, debo estar preparado para ello. Si yo sé que nuestro territorio está expuesto regularmente a condiciones telúricas fuertes, debo tener una normativa sísmica que esté dentro de la construcción, tengo que tener sistemas de emergencia adecuados y también de respuesta por parte del Estado. Y así tengo que ir agregando diferentes etapas o hitos que me pueden ir afectando a cada una de las condiciones de riesgo que se pueden presentar. Hoy día acá en Chile, favorablemente, hace un tiempo atrás se aprobó la política de gestión de riesgo y desastre, ¿ya? Y eso ayuda bastante a poder delinear también lo que va a ser la ONEMI, o la Oficina Nacional de Emergencia de nuestro país. Es sumamente importante que esa ley ya y esa política fue liderada por parte del Congreso, lo cual a nosotros nos ayuda mucho a poder de alguna forma ir proyectando y poder trabajar de alguna forma las acciones que se pueden tomar sobre ello. Dentro de la calificación, nosotros tenemos que poder calificar los riesgos y tenemos que poder de alguna forma generar un evento y clasificarlo de alguna forma, colocarle algún elemento que lo pueda caracterizar. En este caso hablamos de posible, probable, inminente. Ahora, esto es sugerido. Cada uno en su país o en su región o de acuerdo a su realidad y a la tarea que tiene que realizar puede ir haciendo la clasificación en función de lo que requiere. No quiere decir esto que sea estas las tablas, qué sé yo, las tablas de Dios donde está escrito en piedra y no tiene que cambiar en lo absoluto. Esto es sumamente dinámico y flexible, se tiene que ir acomodando. Cuando hablamos de un evento que sea posible, es un fenómeno que puede suceder o que es factible, porque no existen razones históricas científicas que puedan decir que no sucederá. Y ahí le asigno yo una clasificación con color. Que un evento sea probable, que puede existir razones o argumentos técnicos para que puedan ocurrir, clasificación amarilla. Y cuando es un evento inminente, obviamente ya es algo con alta probabilidad y le asigno un color rojo. Esta clasificación, la verdad que es sumamente amplia, es utilizado en muchos lugares, aquí no hay nada nuevo en términos de cómo modificar, de cómo generar elementos de medición. Es control de gestión. Lo único que estamos enfocándolo en este caso a lo que es la condición de riesgo. Identificar vulnerabilidades, personas, recursos, sistemas. Cuando hablamos de personas, la gestión organizacional, capacitación y entrenamiento de los equipos, características de seguridad, cómo las personas están involucradas y qué vulnerabilidades pueden tener. Puede que yo tenga un equipo sumamente entrenado,
pero siempre hay alguna vulnerabilidad. Y cuando tenemos equipos entrenados, pero también conscientes de sus debilidades, vamos a tener un equipo que va a ser consciente al momento de accionar una respuesta, porque va a saber cuáles son sus límites. Y no solamente va a decir, yo soy el super bombero o el super, no sé, el super soldado que voy a poder ayudar a todo el mundo. No, hay límites. Y uno tiene que saber, dentro de la organización, cómo está la capacitación y entrenamiento y las características de seguridad en las cuales voy a accionar. En los recursos, tengo que saber mi cadena de suministro, mis proveedores, dónde están las debilidades, dónde se puede romper la cadena, las instalaciones, cuáles son los riesgos que tienen, qué capacidad de autonomía tienen de funcionamiento. Hace tiempo atrás hablamos sobre infraestructura crítica. Y la infraestructura crítica no solamente está enfocada en lo que tiene que ver con las áreas sensibles económicas, sociales o militares. Estamos hablando de instalaciones que, como se los mencioné en algún momento, incluso puede ser un nodo de telecomunicaciones que concentra una alta conectividad de servicios. Y cuando hablo de servicios no me refiero a seguridad pública, sino que comunicaciones, servicios sanitarios, servicios de salud, que pasen por ese nodo. Y resulta que ese nodo está alojado en una caja de distribución, en una esquina. Si hablamos de acá de Santiago, imagínense, para los chilenos que puedan estar en línea, que esté justo en Plaza Italia o Plaza Baqueano. Ese nodo obviamente que va a estar bajo una condición de riesgo súper alta. Hay que trasladarlo y hay que tomar acciones sobre ello. Los equipos, ¿qué recursos son los que tengo? Hace un tiempo atrás, Bomberos de Santiago estaba mostrando su nuevo sistema de escala telescópica, donde les permitía operar, creo que era hasta 20, 25 pisos. Consideremos que todavía les falta un poco, porque tenemos edificios de 30 pisos, entonces la verdad que aún estamos al debe en esa parte. Pero ya hay avances. Tenemos que identificar qué vulnerabilidades tenemos, cómo vamos a accionar sobre los sistemas, servicios, sistemas internos, nuestras comunicaciones, nuestros sistemas de sustentación de energía, de agua, etc. Y la recuperación. ¿Cuál es, para yo poder generar un elemento de recuperación potente, también tengo que identificar cuáles son las vulnerabilidades de ese sistema de recuperación, porque también van a haber debilidades dentro de ella. Y dentro de eso, debemos poder identificarlas en forma eficiente. Acá hay una metodología de 7 pasos, donde podemos de alguna forma ir delineando ciertas condiciones preventivas en términos de riesgo. Hablamos de bases para el análisis, que es la información que necesitamos, el inventario de fuentes de riesgo, donde yo tengo que identificar dónde potencialmente ese riesgo puede actuar, identificar las amenazas, cuáles son puntualmente esas amenazas, la evaluación de consecuencias, o sea, cuál es el efecto que voy a tener dentro de mi organización o dentro de mi comunidad si es que llegase a ocurrir algún incidente, la clasificación de estas consecuencias, cómo las voy a ir delineando, la determinación de probabilidad y asignación de rango, que lo vamos a ver a continuación, cómo yo le asigno una probabilidad de ocurrencia a cada uno de estos elementos. Y la presentación y análisis, cómo yo entrego esta información al poder político, al puesto de mando, a quien tenga que tomar las decisiones atrás de una emergencia o un desastre o un incidente mayor. Incluso menores. También puede ser esto llevado a actividades en comunidad, en un edificio, cómo yo trabajo y acciono sobre mi plan de emergencia. Esto también. Yo tengo que hacer el levantamiento, análisis, inventario, amenazas, consecuencias, probabilidad de ocurrencia y debo tener un informe. Y ese informe me tiene que decir a mí
¿Qué y cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Responder preguntas, ¿ya? De tal forma de que la persona que tenga que tomar las decisiones y asignar las tareas esté lo más informada posible en forma oportuna. Formatos hay muchos, ¿ya? Pero acá obtuve algunos que anduve buscando, análisis de vulnerabilidades. Aquí empezamos a hacer preguntas, puntos a evaluar en la organización. ¿Existe un esquema organizacional para la respuesta? ¿Existe una política general de gestión? Y aquí es donde yo voy marcando cuál es mi respuesta. Si existe, no existe, si está parcial, qué calificación le doy. Estas ponderaciones yo se las voy entregando. Son acordadas en el equipo de trabajo, de tal forma yo pueda ir valorizando estos puntos que tengo que evaluar. Colocar elementos de riesgo en la política existente. Y si no existe, generarla. Crear un esquema organizacional con funciones, poder definirla. Capacitación y entrenamiento. ¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y respuesta a emergencia? ¿Los miembros de la organización se han capacitado de acuerdo al programa al que tengo acá definido? ¿Se cuenta con un programa de entrenamiento y respuesta a emergencia? Respuestas aquí, sí, no, parcial. ¿Y cómo lo califico? Si existiera alguno de ellos, ¿qué nota le pongo? Tenemos que ser sumamente críticos, de alguna forma, de que no encontremos todo maravilloso y digamos, no, está todo funcionando bien, es perfecto, pero resulta que empiezo yo a ver observaciones. Características de seguridad. Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes horarios laborales y no laborales, menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad física. Respuesta. Parcial. ¿Cómo lo califico? Le asigno una nota. Y así voy completando diferentes puntos. Suministro. ¿Se cuenta con elementos básicos para la respuesta de acuerdo a la amenaza identificada? Sí, no, parcial, calificación. Observen, identificación de necesidades de abastecimiento. Tengo que identificar qué es lo que necesito, cómo lo requiero, qué características debe tener. Edificaciones, tipo de construcción, sismo resistente, cuenta con un refuerzo estructural, existen puertas, muros, cortafuegos. Evalúo, califico, coloco observaciones. Seguimos. Equipo. ¿Se cuenta con sistemas de detección y monitoreo de amenazas identificadas? Sí, no. ¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? Parcial. ¿Cómo lo califico? Y voy dando. Esto al final nos tiene que entregar un promedio. Y aquí es donde nosotros podemos ir diciendo si es malo, es bueno, es bajo, y vamos dando la clasificación. Aquí hay una calificación promedio de suministro, promedio de identificaciones, más promedio de equipo. Nos da las ponderaciones y nos dice el nivel de riesgo de todos los promedios. O sea, tenemos un 87% de ocurrencia, por lo tanto es un riesgo alto. Y así vamos trabajando las diferentes tablas. Cuando se consolida el análisis, estos colores yo creo que los han visto muchas veces. Y pasamos desde los verdes hasta el alto, que es rojo. Hablamos de la calificación alta, media, baja, probable, improbable. La sumatoria de los rombos, aquí es donde yo digo si son de 3 a 4, el riesgo alto. Si es 1 o 2, o 3 o 4, si son amarillos o rojos, le voy dando la clasificación. Y si es 0, 1 o 2, la clasificación es baja. ¿Para qué se hace esta clasificación gráfica? Para que posteriormente nosotros podamos presentar esto. ¿Se acuerdan que hablábamos del reporte final? Bueno, aquí es donde tenemos una tabla donde se muestran los análisis de amenaza, análisis de vulnerabilidad, nivel de riesgo. Amenaza, un incendio. Calificación probable. Color del rombo, amarillo. Y aquí, gestión organizacional, capacitación, entrenamiento, características de seguridad. Se fijan que están acá dándose los porcentajes. Color de rombo persona, rojo. ¿Por qué? Para mí las personas son importantes. El color del rombo, qué sé yo, de organización puede ser amarillo.
suministros, edificaciones, equipos, lo que estábamos conversando hace un momento. Y aquí nos empieza a dar diferentes ponderadores y aquí va dando el resultado del diamante. Al final, como vimos anteriormente, los diferentes colores y la combinación de ellos nos dice la calificación. Por lo tanto, esta calificación tiene 2 rojos, 2 amarillos y la interpretación que el nivel de riesgo es medio. Y de esta forma se pueden ir clasificando diferentes instancias, diferentes condiciones de riesgo para diferentes tipos de amenazas. Cuando hablaba de gestión, esto es gestión. Aquí es donde obtenemos la información para que podamos ir trabajando esta información y podamos de alguna forma ir definiendo los planes de acción y cómo vamos a trabajar sobre ellos. Como verán, no hay nada que sea extraño, que no lo hayan visto antes o que no se conozca. Son indicadores, de repente cuesta visualizarlos de alguna forma, pero en la medida que uno va trabajando los diferentes cuadros, los va clasificando y les va otorgando algún nivel de ponderación en términos de riesgo, de 0 a 100, uno va construyendo el nivel de riesgo. Y al final del día puede encontrar este tipo de tablas que para la reportería final puede ser sumamente interesante, especialmente para quien tiene que tomar las decisiones en términos de asignar recursos, asignar personas, asignar equipamiento, etc. Así que parece que se quedó pegado, ¿no? Bueno, eso sería por mi parte la presentación. Los invito a hacer preguntas y respuestas. Ahí está mi correo, mi teléfono también, por si necesitan algún tipo de consulta directa. Encantado. Así que abierto el foro para que podamos conversar. Excelente, Randy. Felicitaciones por esta magistral presentación sobre la gestión de riesgo, análisis y control de gestión. Vamos a abrir los micrófonos para darle oportunidad a los participantes de hacer sus preguntas. Pueden activar sus micrófonos y indicarme, tal vez, Randy, si podemos dejar de compartir para poder ver la pantalla completa. Sí, claro. Perfecto. Perfecto, bueno. Pueden hacer sus preguntas si es que las tienen. Pueden activar sus micrófonos. Vamos a ver, ahí Mario Juárez parece que nos quiere preguntar algo, pero no le logramos entender. Don Mario, adelante. Bien. Perfecto. Bueno, adelante, Randy, ¿querías decir algo más? No. Abierto el foro para que puedan hacer las preguntas que gustan. Ok, excelente. Quería aprovechar, Randy, para preguntarte, ¿cuál es, dentro de todo este gran esquema, Randy, que al final los que conocemos poco sobre esta gestión de riesgo, dentro de todo este gran esquema, cuando yo quiero hacer una auditoría, vamos a decirlo como un empresario de seguridad, que hay un cliente me pide una auditoría para analizar su gestión de riesgo en su empresa. ¿Cuál es, Randy, el primer paso que yo tengo que dar dentro de este gran esquema que vos nos has presentado, que está muy completo? ¿Cuál es en sí ya, hablando en un idioma más cercano desde el punto de vista comercial, cuál es el primer paso que el empresario de seguridad debe dar cuando se hace responsable del análisis de una gestión de riesgo? A ver, si tenemos que conversar con algún empresario que requiere evaluar sus condiciones de riesgo, ¿ya? Lo primero es preguntar, volver a las preguntas que teníamos inicialmente. ¿Para qué quiere la evaluación? ¿Qué es lo que él busca?
¿ya? A partir de esas preguntas, nosotros podemos ir de alguna forma delineando las diferentes variables que se podrían medir dentro de esa organización, ¿ya? Porque, como todo le decía, las variables pueden ser infinitas, pero el uso de ellas y cómo voy a trabajarlas y para qué las voy a usar, va a ser lo importante. Nosotros tenemos organizaciones en que de repente nos piden una infinidad de documentos, de mediciones, de sistemas de control, etcétera. Pero yo generalmente cuando hago la consultoría, lo primero que pregunto, ¿para qué lo quiere? ¿Por qué lo quiere? Porque si es solamente para tenerlo, la verdad que no te va a servir mucho. Si tú tienes una pregunta, o sea, tienes la respuesta, perdón, cuando yo te pregunto, ¿para qué lo quieres? Y tú me dices, quiero disminuir las pérdidas en mi línea de producción en la fábrica que está en la costa de San Antonio, acá en Chile. Nosotros sabemos que San Antonio está expuesto a condiciones tanto de inundaciones, aluviones, por estar en el borde costero, como también terremotos, y fuertes terremotos. El del año 85, prácticamente el epicentro fue en San Antonio. Entonces, la siguiente pregunta es, ya, esa fábrica o esa línea de producción, ¿qué produce? Produce explosivos, como que no es el mejor lugar para instalarla. Y es preferible que me la lleve al norte, al desierto, a un lugar un poco alejado de zonas urbanas. ¿Te fijas? ¿Por qué instalarlo en San Antonio y no en el desierto? Porque tengo la línea de abastecimiento directamente desde los barcos que llegan y me entregan en mi fábrica. Por lo tanto, me ahorro ciertos costos. Ya, perfecto. Pero ¿qué medidas tiene la línea de producción? ¿Es un galpón simple o está construido bajo condiciones digamos, preventivas en términos de sismo y también de explosiones, porque San Antonio es una zona urbana? ¿Te fijas? Entonces, empiezan a surgir preguntas y esas preguntas tiene que responderle el empresario. A partir de ahí, cuando ya tengo de alguna forma tabulado esas respuestas, me voy a la siguiente etapa que tiene que decir, ok, vamos a la fábrica, revisemos y empecemos a medir. O sea, acá hay un problema, acá existe otro problema, acá hay deficiencias, ¿dónde están los planos? ¿Te fijas? Entonces ahí empezamos a hacer el levantamiento y podemos ir haciendo un análisis mucho más profundo y puede empezar desde una parte lógica del tratamiento de la información y también que para el empresario tenga sentido, porque como te digo, yo puedo presentarle muchos datos, muchas variables, pero al final no le sirve ninguno. Tienen que ser acotados y también accionados por él, porque también, vuelvo a lo anterior, podemos repetir muchas variables, pero resulta que ninguna está dentro de su acceso para poder accionarla. ¿Esto qué significa? Que no sé, yo le digo, mire, ¿sabe qué? Usted va a necesitar un sistema de incendio automático, solar, con respaldo de energía y comunicado Bluetooth, no sé, estoy inventando cosas. Y resulta de que la fábrica, no sé, pues, funciona en forma manual. No hay ningún sistema automático dentro. Las comunicaciones son prácticamente nulas. Entonces, lo que yo propongo muchas veces podría decir, ¿sabes qué? No, usted tiene que colocar todos estos sistemas, pero resulta que él no está dispuesto a hacer una inversión donde prácticamente es otra fábrica la que va a colocar solamente para modificarla. ¿Se fijan? Entonces, volvemos al inicio, las preguntas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo quiere hacerlo? Y su intención también.
Aquí hay un estado final que es el que yo tengo que deseo tener, pero también tengo que realizarlo, porque muchos estudios mueren en el intento cuando se cuantifican. Cuando Ahora le colocamos. te voy a sacar, Randy, de la infraestructura y te voy a ubicar en una comunidad turística. ¿Ya? Vamos a decirlo, cómo logramos evaluar los riesgos de los visitantes que tenemos a una zona turística a fin de poderles proponer a los visitantes, a los turistas, una estadía agradable. ¿Cómo le llegamos a una comunidad? Porque ya me salgo de una fábrica, de una empresa, de una infraestructura y me ubico a cielo abierto, una comunidad turística que recibe, vamos a decirte, 1,000, 2,000, 5,000 turistas por semana. ¿Cómo le evaluamos los riesgos en esta zona para recuperar la confianza del visitante? Te la puse difícil. No, no tanto, porque para tu beneficio me tocó trabajar en hotelería varios años, así que entiendo un poco tu pregunta. Ocurre que, a ver, primero yo trataría de identificar el por qué se fueron. ¿Por qué se produjo ese quiebre en la ocupación? ¿Ya? ¿Por qué las personas dejaron de ir? Porque eso es un dato cierto y que está arriba de la mesa. O sea, puede estar dado por mal servicio, por una falta de renovación en las instalaciones, puede estar dado por una obsolescencia de mi servicio turístico en sí, ¿ya? Porque hoy día los turistas y la gente que viaja está cada día más exigente, o sea, quiere instalaciones novedosas, quiere servicios atractivos, sistemas de entretención que sean distintos. Bueno, ahí Centroamérica y República Dominicana son los laboratorios del mundo con respecto a los resorts y instalaciones de esparcimiento. Entonces, primero identificar por qué yo veo que mis clientes se fueron. ¿Cuál fue mi problema? A mí me tocó ver hace muchos años atrás empresarios de La Serena, acá en Chile, en la zona norte, en la cuarta región, precisamente en un seminario donde preguntaban, oye, pero yo cómo voy a llevar a mis clientes hacia mi zona. Bueno, y la pregunta fue súper clara. ¿Cuánto han invertido en infraestructura? ¿Cuánto han invertido en servicios? ¿Cuánto han invertido en capacitación y retener talento? Porque esto no es solamente instalaciones, estamos hablando de las personas. Cuando hablamos de servicios, mucho pasa por las personas, por la capacitación, la capacidad de respuesta que tiene ante las necesidades de los clientes, cómo yo me voy adecuando a esas nuevas exigencias. Por lo tanto, los elementos, si queremos llevarlo a lo que es riesgo, uno de los riesgos más altos que tenemos hoy día es la obsolescencia de nuestros servicios, instalaciones y también productos. Porque yo no puedo estar ofreciendo productos de hace 30 años atrás cuando ya están archiconocidos, cuando veo un cliente que busca algo nuevo. Entonces, bueno, yo en el campo ahí siempre decíamos, a la vaquita se le sacó demasiada leche y se le dio poco pasto. Estamos hablando con el experto y el profesional Randy Jiménez Whitaker desde la República de Chile sobre la gestión de riesgo y el análisis de la gestión. Nos levanta la mano don Isaac y luego don Rodrigo Carmona. Don Isaac, adelante. Don Isaac, puede activar su micrófono para poderle escuchar su participación. Don Isaac, vamos a ver si puede activar su micrófono. Mientras tanto, buenas tardes.
Adelante, don Isaac, lo escuchamos. Segunda preguntita, digamos, estamos hablando de riesgo, ¿verdad? También estamos hablando de la inseguridad, ¿verdad? Que viven muchos turistas que vienen de otros países, también que la situación que viven en otros países, la criminalidad también que afecta mucho a los turistas. Sí, señor, sí. Adelante. Esa era mi pregunta, nada más. Ujú. Vamos a ver, ya ahorita le damos la palabra a Randy para que responda. Mientras tanto, aprovechamos. Don Rodrigo Carmona, adelante con su pregunta o comentario. Hola, buenas tardes. Habla Rodrigo Carmona de Monterrey, México. Yo solamente para preguntar al señor Randy, ¿cuál sería el punto de partida para diferenciar entre mezclar un análisis cuantitativo de riesgo y un cualitativo, o hacer una mezcla de los dos, o cómo determinar la variable de la diferencia? A ver, primero vamos con la respuesta para Isaac, que la verdad que es una inquietud que tenemos todos hoy día, porque es a ver, la condición de inseguridad que estamos viviendo hoy día en la región es bastante alta. Aparte de poder identificarla y tratar de contenerla, ¿ya? Porque acá no creo que desde nuestro accionar pueda existir un elemento que pueda eliminar ese factor de riesgo, ¿ya? Hoy día tenemos, como conversábamos delante con Julio, hay un tema de narcotráfico, hay un tema de delincuencia y una serie de otros elementos que atentan contra la seguridad y la convivencia de las personas, que es sumamente alto y es muy difícil de controlar. En general, las condiciones de seguridad, dependiendo de cada uno de nuestros países, que son muy distintas las realidades, en algunos pasa por mayor seguridad, casos extremos de seguridad armada, pero antes de llegar a eso, uno esperaría poder tener acciones que sean de tipo gubernamental, donde las leyes y también la justicia actúe en forma eficiente, eficaz y oportuna sobre hechos delictuales. Porque si no nos convertimos en el lejano oeste, donde vamos a andar todos armados y respondiendo a tiros cualquier tipo de amenaza. Entonces, eso tampoco se transforma en una condición ideal de vida y menos de socialización de todas las personas. Entonces, uno esperaría poder tener una estructura legal y que las autoridades actúen sobre ello, entregándonos la seguridad suficiente para poder desempeñar cualquier actividad empresarial, remunerada, social, etc. Acá las autoridades, nosotros a través de los diferentes ejercicios democráticos, y no me quiero poner político ni mucho menos, pero a través del ejercicio democrático de cada uno de nuestros países y en base a sus normas, nosotros le entregamos el poder a las autoridades para que ellos generen las leyes y las acciones necesarias para controlar condiciones de riesgo y delito. Ese es el primer paso. Después viene las segundas acciones que podemos tomar nosotros en función de prevenir esas acciones. Pero cada caso y cada país es sumamente complejo porque las realidades son muy distintas. Nosotros acá en Chile, después de muchos años de tener, entre comillas, una delincuencia bastante tranquila, por decirlo de alguna forma, hoy día se ha incorporado fuertemente el sicariato, cosa que antes no existía. El narcotráfico ha penetrado fuertemente y se ha expandido hacia las regiones, que antes la concentración principal era acá en la zona metropolitana, en Santiago. Entonces, hay condiciones que han cambiado muchísimo en los últimos 30 años. Entonces, lamentablemente, la delincuencia se moderniza
y avanza mucho más rápido de lo que avanzan nuestras estructuras legales. Por lo tanto, es difícil poder responder en forma eficiente cómo voy a responder ante una condición de riesgo. Hay que evaluar cada caso y qué herramientas jurídicas primero tengo y después qué acciones yo puedo tomar en forma independiente. Eso espero le responda Isaac. La otra pregunta era de... Rodrigo, desde México. El tema de las variables. Si eran cualitativas o cuantitativas. Es un poco de ambas. Acá nosotros tenemos que definir, si hablamos de cualitativas, acá es donde estamos definiendo en los cuadros, como los mostré anteriormente, primero en base a una probabilidad, ¿ya? Y aquí en la probabilidad le estamos asignando una cualidad de ocurrencia a una determinada incidencia. Y esa incidencia le estamos otorgando la parte cuantitativa, o sea, le estamos dando un valor para poder medirlo y poder decir esto es más o menos riesgoso. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito poder de alguna forma explicar qué tan peligroso o qué tan riesgoso es determinado acto o determinada situación, esa tengo que de alguna forma medirla. Y aquí entramos en la parte cuantitativa, porque yo tengo que asignarle un valor. Y ese valor es el que yo tengo que de alguna forma consensuar tanto con el mando superior, con el poder político, con el empresario, el dueño de la instalación que yo quiero evaluar, para decir, estos van a ser los parámetros de medida y estas van a ser las calificaciones que yo le voy a dar a las diferentes condiciones de riesgo. ¿Ya? Pero es un poco el conjunto de ambas. Cuando hablamos de riesgo, se conjugan situaciones que tienen que ver con los datos empíricos, con lo que ha ocurrido, y también están con las probabilidades, lo que podría ocurrir. Y eso que podría ocurrir, yo tengo que valorizarlo de alguna forma, porque hoy día no hay datos sobre ello. Yo tengo que construir algo. ¿Ya? La historia es historia, y cuando yo sé que en mi país ocurren terremotos en forma progresiva cada 10 años, yo sé que debiera estar preparado técnicamente para poder soportar ese tipo de movimientos. Acá en Chile, de repente, no sé, pues vienen amigos de Argentina, vecinos, y ocurre un temblor grado 5, 6, y amigos míos salen arrancando porque dicen, oh, esto es un terremoto. Nosotros con un 5 o 6, uno queda pensando y dice, sí, se movió, pero sería. Acá con grado 7 ya lo encontramos fuerte, ¿ya? Y ya 8 hay que esperar a que pare y salir arrancando. Pero las mediciones y las percepciones son completamente diferentes. Cuando tenemos una ciudadanía que está acostumbrada a que se mueva el piso normalmente, la verdad que las percepciones también son distintas. Ahora, no quiero, dentro de, digamos, de lo jocoso que podría sonar este comentario, la diferencia entre un terremoto grado o un temblor grado 6 en Chile versus un grado 6 en Italia son distintos. Allá es casi cataclísmico. Acá es un temblor fuerte. Aprovecho, Randy, aprovecho también para informarle a la estimable audiencia. Damos la bienvenida a Freddy Martínez desde México. También, don Freddy, gracias por acompañarnos. Aprovecho, Randy, para... hemos hecho un recorrido, nos fuimos desde el análisis de riesgo dentro en la infraestructura de una empresa, nos fuimos al otro lado con el análisis de riesgo en un ambiente turístico, un ambiente abierto. Ahora te quiero llevar hasta el análisis de riesgo a una situación, considero desde mi punto de vista, nueva, por lo menos en Costa Rica, donde estamos viendo que los agentes de seguridad, producto y consecuencia, posiblemente, vamos a darles el beneficio de la duda,
de la pandemia COVID-19, el estrés laboral, las restricciones, la situación económica del país, posiblemente familiares contagiados de COVID. El agente de seguridad se presenta a su puesto a trabajar y quiero llevarte que me digas cuál es el análisis que puedes hacer como experto para que me digas desde el punto de vista tuyo. Encontramos ese agente de seguridad en esas condiciones y lo visita el supervisor llega un poco agresivo, no tiene, no tiene forma de dirigirse al agente de seguridad, y lo vimos en Costa Rica hace una semana, el agente de seguridad desenfundó su arma y mató al supervisor. A ver, hasta hoy, por lo menos en Costa Rica, no se está hablando de un riesgo a lo interno de una empresa de seguridad dentro de su personal. Hablamos de un riesgo a lo externo de la seguridad porque estamos vigilando un puesto, porque estamos cuidando una infraestructura, etcétera. Pero hoy día yo creo que vale la pena, doctor, hablarnos, que usted nos cuente un poquito cómo abordamos ahora el tema del riesgo que corren los supervisores y los mismos agentes de seguridad dentro de su correlación laboral desde que un compañero en ese estado crítico, consecuencia de lo que ya expliqué, agreda o pueda dañar la integridad de un compañero. Es complejo. Adelante. Adelante, Mira, Randy. es complejo. No sé si me escuchan. Sí, te estamos escuchando. Mira, es un tema bastante difícil, sobre todo para los tiempos que corren. Bueno, te interrumpo, Randy. Aquí en Costa Rica, a consecuencia de eso, están diciendo los expertos que lo correcto es un examen psicológico más profundo. Entonces, por eso te hago la pregunta, porque creo que los expertos tienen la palabra. Adelante, Randy. Mira, yo sin ser psicólogo, mi profesión va por las ciencias duras que tiene que ver con la ingeniería, pero siempre va a ser necesario, sobre todo si estamos hablando de personal de seguridad armado, que tenga alguna condición de evaluación psicológica. O sea, pierde cuidado. Nosotros acá en Chile, el personal de seguridad que trabaja en los supermercados, en las instalaciones de muchas empresas, no es personal armado, son vigilantes, o sea, perdón, son guardias de seguridad. Los que pueden utilizar armas son los denominados vigilantes, que incluso tienen un uniforme distinto y tienen una clasificación distinta y requisitos distintos para estar armados. Y las empresas que también donde trabajan están relacionadas más bien al ámbito financiero principalmente, donde estamos hablando de vigilancia de carros blindados, del transporte de dinero y valores. Ese es el ambiente, al menos acá en Chile, del personal armado. Por eso, Randy, a ver, Randy, pero entonces tenemos que invertir los papeles y ya no llevar la gestión del riesgo hacia afuera, sino también hacia lo interno, porque como que esa parte no la estábamos poniendo atención. Pero Randy, perdona que te interrumpa para darle la palabra al compañero Neftalí Rojas desde Costa Rica. Adelante, Neftalí. Tienes que activar tu micrófono. Mientras Neftalí activa el micrófono. Sí, muy buenas. ¿Cómo me escuchan? Perfectamente bien. Bueno, estoy con algún problemita de salida y sonido por este tema de la mascarilla, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hacerle una consulta al distinguido presentador de análisis de riesgo. La seguridad tiene que ejercer un cambio en el paradigma de la visión de lo que debe ser un agente de seguridad privada. Sin lugar a dudas, la gestión de análisis de riesgo no puede ser única y exclusivamente de las amenazas estructurales o de las amenazas operativas que se den para la seguridad de instalaciones. El agente de seguridad privada tiene que ser un profesional con las capacidades
teóricas y técnicas de análisis de riesgo, a fin de que en el desempeño de sus ocupaciones cotidianas pueda generar esa dinámica sana, necesaria de evaluación para que pueda generar siempre su mayor efectividad en el desempeño. ¿Qué temas, qué currícula podría recomendar en su experiencia para cada uno de los agentes de seguridad privada en el desempeño de sus funciones? Muy buenas tardes. Gracias, Nestalí. Vamos a ver qué nos contesta el profesional Randy. Mira, a ver, yo veo aquí dos miradas, ¿ya? Una que tiene que ver con lo que estamos conversando en la definición de riesgo y amenazas en términos de la gestión de riesgo y amenazas. Y nos estamos yendo hacia un poco el perfil que tiene que tener un funcionario de seguridad, ¿ya? Ahora, esto es bastante delicado porque la verdad que cambia muchísimo en cada uno de los países, ¿ya? Y las funciones son completamente diferentes, tanto en Chile como en otros países. Ahora, desde mi punto de vista, hay que separar dos cosas. Una, que tenemos que tener un perfil, un perfil psicológico adecuado para trabajar bajo alto estrés. Y sobre todo si es un personal armado. Después, por otro lado, tenemos la definición de las tareas que va a realizar. Yo creo que ahí es donde está la respuesta a muchas de las situaciones que probablemente hayan visto y lo que tú comentabas, Julio, que un guardia le disparó a un supervisor. Hoy día refiramos solamente lo que está ocurriendo hoy día, porque la condición sanitaria está sometiendo a un estrés sumamente alto a todo el mundo, desde la máxima autoridad hasta el último ciudadano. Por lo tanto, los que hoy día tienen que trabajar en condiciones de los servicios de salud, por ejemplo, en la policía, en el caso nuestro, las Fuerzas Armadas, están todos sometidos a un nivel de estrés que es sumamente alto. La población está sometida a un estrés también alto y que, para serles franco, la última pandemia fue hace 100 años. Entonces no tenemos antecedentes de cómo hoy día puede reaccionar las personas. Aquí hay un trabajo para los equipos, yo creo, más asociados al ámbito de la salud, especialmente psicología y psiquiatría, de qué es lo que pasa con las personas que normalmente, sin ser delincuentes, no están acostumbradas al encierro, a las cuarentenas extensas. Muchas veces nosotros podemos decir, quiero mucho a mi familia, pero no estoy acostumbrado a estar las 24 horas del día con ellos, ¿ya? Entonces, hay condiciones que cambian, hay un nivel de estrés que hoy día no se había visto. Por lo tanto, si nos referimos al personal de seguridad, estas personas tienen que estar siendo evaluadas principalmente, y con mayor razón lo planteo si usan armas. Tal vez generar instancias de mayor rotación. ¿Esto qué quiere decir? Que disminuyan la cantidad de horas en las cuales están expuestos a condiciones de estrés, ¿ya? Obviamente la selección también tiene que ser un poco más exhaustiva considerando las condiciones actuales de trabajo. Hoy día la condición de estrés no es solamente para la persona de seguridad, sino que también para las personas en sus casas. El que hoy día estemos hablando a través de una plataforma Zoom, hace 5 años atrás no era muy pensado. Skype, si bien trabajó hace mucho tiempo el tema de la videoconferencia, pero no era un elemento de
de uso tan alto como es hoy día las plataformas de comunicaciones que hay. Entonces, el estrés al cual están siendo sometidas todas las personas, incluyendo a la gente de seguridad, es sumamente alto. No hay antecedentes en términos empíricos de cómo se tiene que reaccionar o qué acciones tomar. O sea, estamos aprendiendo a prueba y error, entonces. Muchas de las tareas hoy día se tienen que reformular. ¿Ya? Y Sí, eso significa también reformular los requisitos y funciones que van a tener las personas asociadas al ámbito de seguridad. Aquí tenemos que replantearnos el tema de la seguridad. Estamos esta tarde conversando con nuestro director ejecutivo del capítulo de Chile de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad, el señor Randy Jiménez Whittaker. De verdad ha sido una tarde muy provechosa, Randy, el haber compartido con toda esta experiencia, tus conocimientos. Hicimos un paseo desde las diferentes perspectivas de la gestión del riesgo, pero no me quiero ir sin antes de darle la oportunidad. Veo que aquí se encuentra conectado esta tarde, se encuentra conectado don Marcelo Cerey del organismo técnico de capacitación, del cual me gustaría a don Marcelo preguntarle cuál es su opinión al respecto del tema de hoy. Adelante, don Marcelo, buenas tardes. Un gusto y un honor tenerlo conectado a la red internacional. Puede activar su micrófono, don Marcelo. Hola, muy buenas tardes. No sé, ¿me escuchas bien? Sí. Sí, correcto, Randy. Te felicito por tu exposición muy clara. También a los amigos que están conectados, una muy linda oportunidad de adentrarnos un poco más en el ámbito de la gestión de riesgo. La verdad las cosas, me gustó mucho la explicación que dio Randy, aclaró, espero, para todos los asistentes también hayan disipado muchas sus dudas. Yo, en lo personal, yo ocupo mucho lo que es la ISO 31000, que habla también de gestión de riesgo y que converge en los conceptos que muy bien dio a conocer Randy en esta oportunidad. Así que solamente agradecer la exposición y desde ya un saludo a todos los personas que también están compartiendo esta capacitación. Excelente, Marcelo. Muchas gracias. Adelante, Randy. Bueno, agradecer las palabras de Marcelo. Sí, efectivamente, la de 31.000 considera todos estos elementos y básicamente la recuperación operacional de cualquier organización. O sea, es una ISO es bien interesante de trabajarla, ¿ya? Yo soy ISO, pero por el lado de la 9001, pero son temas que hoy día están arriba de la mesa. Tenemos que manejarlo y yo creo que estas son instancias bien interesantes en las cuales podamos compartir puntos de vista y sobre todo realidades distintas, porque Chile es un caso muy particular en términos de lo que se trabaja en seguridad versus lo que se trabaja en Colombia, en México, en Costa Rica también. Entonces, son realidades muy distintas, son condiciones jurídicas muy diferentes, por lo tanto, cada una tiene su mérito y su análisis en forma particular. Si bien aquí yo me refería a temas de gestión de amenazas, de riesgo, me quise referir en la generalidad de cómo gestionar estos elementos, ¿ya? Pero cuando nos queremos meter en la funcionalidad de cada uno de los países o de una empresa de seguridad en particular, tenemos que revisar un poco más en profundidad en dónde está inserta la condición jurídica a la cual debe responder, cuáles son los organismos controladores de ella. Entonces hay una serie de variables y de elementos que se tienen que considerar al momento de hacer cualquier tipo de evaluación y análisis. Así que, bueno, en lo que pueda ayudarlos, encantado. Gracias, Randy. Vamos a ver, en el libro verde
¿Qué nos habla de la gestión de riesgo, don Freddy Martínez, desde México? Adelante. Hola Julio, ¿qué tal Randy? Colegas, mucho gusto, ¿cómo están ustedes? Para los que no me conocen, mi nombre es Freddy Martínez, soy chileno, estoy radicado en México, tengo la suerte de trabajar algunas actividades desde la ciudad de Toluca. Me gusta mucho escuchar a los colegas, ver cuál es el grado de participación y de internalización de las materias. Me preocupa, y eso Julio lo sabe, y quienes hemos estado trabajando en los últimos 2 años saben de que yo soy un crítico constructivo. Me gusta colocar sobre la mesa, sobre todo los puntos cuando son discrepantes, de manera de poder encontrar de esa manera un común denominador. Para los que ya me conocen saben que llevo más de 40 años metido en el tema de seguridad. Soy el autor del primer diccionario de seguridad, como decía Julio, el diccionario verde. Efectivamente, hoy es el número 1 a nivel mundial, se está solicitando en América Latina y ya se está firmando los documentos para traducirlo en 9 idiomas más, lo que naturalmente nos genera un privilegio bastante interesante porque nace de América para todo el mundo. Con respecto a lo que me estaba preguntando Julio, tengo la suerte de trabajar con todos los países, los 32 países de las repúblicas del continente americano y los territorios coloniales que existen. Y efectivamente lo que decían es cierto. Colombia, Ecuador, Guyana, Belice, Cuba, Jamaica, todos tienen idiomas diferentes. Es cierto que el derecho occidental es uno solo. En lo macro es interesante, pero siempre hay matices que nos hacen cambiar. Efectivamente, hablar de el personal de seguridad, fíjate que tenemos que nochero, portero, rondí, celador, centinela, guardia, vigilante, agente, en fin. Tenemos 14 o 15 denominaciones, pero al final todos hacen lo mismo. Y lo que decían es muy cierto. Todos los países no tienen el mismo perfil para solicitar a ese trabajador de seguridad, no le pongamos apellido todavía, de seguridad en estas materias. Naturalmente que se ha solicitado en varios países una reingeniería. Con Julio estamos trabajando en este minuto este tema de la reingeniería, porque efectivamente hay una falta, hay un problema serio respecto de quién va a desempeñar esa función. Lo que tú decías es muy verdad. En Chile, el vigilante privado, naturalmente que tiene un perfil, y a él sí, en alguna oportunidad, no en todas, se le somete a un examen psicológico. Porque trabajar con armas de fuego no es tan sencillo. Sin embargo, en otros países sí lo es. O sea, tú ves acá en México, hasta en los supermercados, están con personal de seguridad con armas de fuego. A ver, cuidado. Fíjate que yo tengo una diferencia marcada con respecto al tema de las armas de fuego, porque están empezando a salir en las redes sociales, cursos, capacitaciones, instrucciones, y eso no puede ser. Estás hablando de un elemento altamente sensible. O sea, tomemos conciencia. ¿Cuál es el objetivo de un arma de fuego? Está claro. La respuesta es una sola. Y es una sola palabra. Eliminar. No es para destapar Coca-Cola o para amedrentar, no. Claro, que se haga ese otro cuento. Pero la finalidad es una sola. Entonces, la persona que va a realizar servicios, tareas, responsabilidades, roles en seguridad, tiene que tener muy claro que el armamento que está ocupando tiene un propósito. Lo que a él se le debe enseñar es neutralizar, pero no eliminar. Y eso genera naturalmente conciencia. Lo que tú decías, examen psicológico, capacitación, inducción, un trabajo permanente. Lo que conversamos con Julio siempre. A la gente tenemos que enseñarle cuál es la ciencia de una universidad. Repetir, 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 hasta que al final internalizas el tema. Y por ese lado vamos. La estabilidad emocional, lo que estaban conversando recién. La descripción de cargos. Oye, junto con la descripción de cargo, es cuestión de ver, ¿no es cierto?, cuáles son las materias que domina el personal de seguridad. Pregúntale a un vigilante privado, un guardia de seguridad,
en qué consiste que te haga un análisis del tercer elemento de la definición de delito. No tiene idea. Y te lo digo por conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque en Chile saben, ¿no es cierto?, que yo trabajé haciendo clases en seguridad privada desde el año 90 hasta hace un par de meses atrás. Porque ahora ya me radiqué en México y desde aquí estoy manejando todo el continente americano. Entonces, wow, tenemos mucho que conversar. Las ISO 31.000, 9.000, cuando comenzamos hace muchos años atrás, tiene un propósito de orientar, de encauzar, pero no somos infalibles, todo va a fallar. Entonces tenemos que preocuparnos un poco más de ese tema. Falta de conciencia en seguridad. La seguridad privada es una de 86 actividades que con Julio, ¿no es cierto?, consideramos en el Diccionario Verde. Pero las actividades productivas en el mundo son 471. Entonces tenemos mucho que conversar. Por esa razón, juntémonos cuantas veces sea necesario. Pongamos las cartas sobre la mesa. Entreguemos la información que tenemos cada uno. ¿Para qué? Para que todos pensemos lo mismo. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta gestión, análisis, capacitación? Darle forma. Hace un par de días atrás con Julio conversábamos con los colegas de Perú. ¡Wow! Perdónenme, pero yo se los dije. Oye, en Chile es completamente diferente. ¿Ya? Pero nos falta mucho por conversar. Tenemos intención, tenemos garra, tenemos punch, tenemos de todo por hacer cosas. Pero no seamos mezquinos. Compartamos la información. Y eso nos va a hacer de que nuestra gente, porque ahí es donde viene el punto, ¿por qué un guardia, nochero, portero, rondín, celador, centinela, comete un error cuando está trabajando? ¿Porque quiere cometer errores? No. En muchas oportunidades, ese trabajador dependiente nuestro comete error porque nosotros lo hemos capacitado mal. Así que tenemos que Freddy, ser aprovecho conscientes. y perdón que te interrumpa, aprovecho No, para dale. informarle a la audiencia que esta tarde estamos conversando con nuestro director ejecutivo de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad Capítulo Chile, el experto Randy Jiménez Whittaker, y conversamos sobre el tema del análisis del riesgo y el análisis de la gestión. Sin embargo, yo me llevé a Randy a hacer un recorrido, no solamente lo saqué de la parte de la infraestructura, hicimos un recorrido sobre el análisis de riesgo en zonas de áreas turísticas. Ahora nos metimos a lo interno, el analizar el análisis de los riesgos al interno de una empresa de seguridad, que es con el tema que estamos ahorita ya conversando. Y bueno, de verdad, Freddy nos hace un gran aporte. A mí me alegra muchísimo cada vez que Freddy está participando de estos eventos, porque hace un gran aporte y desde ya pues les recomiendo adquirir este diccionario verde que de verdad nos deja una gran enseñanza. Así es que aprovechamos, Freddy. Publicidad Y gratis. así es que, Randy, creo que agradecerte realmente, no quise abusar de tu parte, pero sí quise aprovechar tu experiencia porque creo que ha sido muy beneficiosa. Yo no quisiera irme sin antes escuchar a RedSet Latinoamérica. Es la primera vez que lo tengo conectado como RedSet. Buenas tardes, me gustaría escucharlos, saber quiénes son. Buenas Colegas. tardes, señor Julio, ¿cómo está? Un saludo al colega también Freddy Martínez y a todos los presentes. Gracias por este espacio, Julio, que siempre nos brindas para compartir conocimiento, ¿no? Y también anticiparnos ante la situación actual que está enfrentando el sector de la seguridad privada y el sector de la seguridad en todas sus formas, ¿verdad? Como las conocemos. Bueno, no, solo quería felicitarlos por el trabajo que están haciendo y espero en algún momento también participar con alguna charla que sea de interés para ustedes y para el gremio. Gracias, compañero y colega. ¿Con quién tengo el gusto? ¿De qué país? Alexander Díaz, de Venezuela. Soy el director de la Red Latinoamericana de Empresas y de Profesionales en Seguridad Tecnológica, ¿verdad? También estamos haciendo actividades como la institución que tú representas, Julio, la Red Internacional. Somos organizaciones hermanas, por decirlo así, ¿verdad? Y
considero que estamos en un momento en el que el gremio y el sector de la seguridad tiene que empezar a manejarse bajo un eje a nivel de red, de cooperación institucional. Claro, siempre ha existido, pero considero que los escenarios y los desafíos actuales, ¿verdad? Que van a enfrentar las empresas y los profesionales que estén vinculados con el área de la seguridad serán imprescindibles para poder enfrentar todos estos nuevos retos, amenazas y riesgos que ha traído consigo esta pospandemia, ¿no? Incluso hay estadísticas que especialistas indican de que cuando ya se levanten las sanciones internacionales, ¿ok? Que volvamos a una relativa normalidad que existía allá en el año 2019, se piensa que los índices de delincuencia van a aumentar vertiginosamente. Por tal motivo, las empresas deben estar al tanto de todas estas amenazas que ya hemos podido ver durante finales del 2019 y en la actualidad han ido en constante incremento. Entonces, bueno, espero en otra oportunidad poder hablarles un poco sobre cuáles son algunas de las tendencias que se están teniendo en cuanto al combate de la delincuencia y del crimen organizado post pandemia. Espero que en algún momento podamos tener el honor de poder participar junto con la red internacional de la mano de usted, estimado Julio, para compartir, ¿verdad? Con todos nuestros colegas. Gracias. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Y gracias por la invitación que me haces. Y desde ya, bienvenido a la red internacional. Apunta mi número por ahí, el número internacional, el WhatsApp, para que me escribas. Me interesa conversar con vos para ver si hacemos un evento conjunto. Con el signo de más, 506-8636-1871. Repito, con el signo de más, 506-8636-1871 para que me contactes. Quisiera darle la palabra a nuestro director ejecutivo de Bolivia, Humberto Copa. Adelante, Humberto. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde, Humberto. Muy buenas tardes, querido Julio. Es un gusto poder saludarte y saludar a todos los colegas presentes. Definitivamente este tipo de actividades nos fortalecen como profesionales y como personas que están inmersos en el rubro de la seguridad. Y eso hace de que cada vez hablemos un mismo idioma, perdón, lo que siempre dice nuestro querido amigo Freddy Martínez desde México, ¿no? Entonces, te felicito, Julio, que sigas con esto y bueno, y también al colega de Venezuela, ¿no? Que no tenía conocimiento de la red, pues lo invitamos a integrarse más a esta red internacional de profesionales y asimismo también podemos quizás realizar actividades en Bolivia. La idea es que nos fortalezcamos independientemente de la institución o la empresa al cual pertenezcamos. Lo importante es que estemos unidos como rubro, como sector, y podamos explotar al máximo, podamos fortalecer con experiencias que podamos compartir y con los conocimientos que definitivamente, así sea de chiquito, realmente nos nutren. Así que muchas gracias, querido Julio, por abrirme el micrófono. Un saludo excelente. A todos los colegas. No, encantadísimo. Por ahí tenemos al señor, vamos a ver, se me escapa ahorita, Freddy Mateo. Freddy, buenas tardes y buenas noches allá en República Dominicana. Muchas gracias, Freddy, por acompañarnos. De verdad que esta ha sido una tarde donde ha sido muy provechosa con la participación de muchos países de América Latina. Ahí tenemos a Costa Rica, tenemos a República Dominicana, tenemos a Bolivia, tenemos a Venezuela, tenemos a Argentina, tenemos a México. Bueno, qué barbaridad, tenemos una gran cantidad de representantes. Freddy, buenas noches. Buenas noches, señor Corrales, y gracias a ustedes por esta oportunidad de poder compartir esa experiencia tan grata y con a cada uno de los compañeros que están en el grupo.
Excelente, Freddy, excelente, muchas gracias. Bien, vamos a darle la palabra. A mí me gustaría escuchar a Mario Juárez. Mario Juárez me pone un logo ahí muy lindo. Adelante, Mario. ¿De qué se trata ese logo? Explícame un poquito. Dice instructores de tiro. Importante. Adelante, Mario Juárez. ¿De qué país estás participando? Tienes que activar tu micrófono, Mario, no te estamos escuchando. Esta es la vitrina internacional de la Red Internacional de Profesionales de Seguridad. Es un buen momento para que usted pueda conversar con nosotros. Adelante, Mario. Perfectamente Hola, bien, adelante. ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, un gusto participar, escucharlos. La verdad que seguimos creciendo. Ese logo formo parte y soy miembro de la Asociación Federal de Instructores de Tiro de la República Argentina, ya que soy retirado de fuerza y a su vez también soy instructor de tiro. Presté servicio en la Policía Federal Argentina. Al día de hoy estoy retirado y sigo trabajando en el ámbito de la seguridad. Y bueno, creo que esto es muy importante, que sigamos creciendo, profesionalizándonos día a día, no solamente en lo que estoy, sino en el ámbito del tiro, sino también hoy trabajo en forma particular, en forma privada, en lo que respecta a gestión y análisis de riesgos, a estudios de seguridad. Y muchas veces, acá nos pasa también en Argentina, que no solamente a veces armar los protocolos queda muy lindo, muy bonito, escrito, pero eso muchas veces tenemos que tener el apoyo de los mandos gerenciales para también ponerlo en práctica. De nada nos sirve que quede en un cajón. Y se hace a veces difícil, ¿no? Es día a día ir aportando el granito de arena y que vayan comprendiendo la importancia de la gestión de seguridad en los diferentes niveles. Así que muy conforme con la disertación del día de la fecha y felicitaciones a todo el equipo. Muchísimas gracias, gracias, Mario. Juan Herrera levanta la mano. Adelante, Juan. Buenas tardes. Puede activar su micrófono, Juan. Ahora sí, buenas noches, de nuevo desde Canarias. Y disculpe la voz bajita, por ya tú sabes. Es importantísimo lo que dijo el señor Randy, el señor Freddy, en cuestión de normativas aplicables a la seguridad privada. Es que yo he estado en Venezuela, soy venezolano, pero radicado en España hace ya más de 20 años. Entonces, claro, ahora yo he pasado por las escalas básicas de seguridad privada hasta la Dirección General de Seguridad Privada. Claro, nosotros aquí nos normaliza, como se puede decir, la Policía Nacional a través de una normativa, que es del año 2014. Habíamos estado pasados desde el año 95 y ahora estamos en la normativa del 2014, del 4 de abril, de abril 2014. Y es verdad lo que dice el señor Randy y el señor Freddy, es que muchos países de Centro y Suramérica no tienen una normativa aplicable, sustentada en cuestiones judiciales, y de lo que dice el señor Freddy también, que no saben cómo actuar en ciertos problemas que lo ocasionan, teniendo un arma de reglamento en el cinturón, cómo pensar, cómo actuar. La evaluación psicológica es muy importante. Por ejemplo, los vigilantes normales, que se puede decir vigilantes de seguridad privada, algunos portan armas, otros no. Dependiendo del servicio donde se esté, por ejemplo, los vigilantes de explosivos, que es otra categoría más, se montan con servicios armados. Y luego ya, bueno, los directores y jefes de seguridad, que son los mandos ya altos de las empresas, que se tienen que basar sobre las reglas, lo que se dice, las normativas que se aplican en cada sector de que se esté prestando servicio. Por eso es importantísimo que se aplique una normativa, no normativa variable. Se supone que sustentamos a diferentes países, podemos agarrarnos de un solo lado, pero sí es importantísimo mantener una normativa aplicable
solamente a la seguridad privada, porque mucha gente son salidos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de algunos países, y claro, estamos hablando de seguridad pública, y es lo que se aplica casi la mayoritariamente. Entonces, debería de ayudarnos entre todos y aplicar una normativa en todos estos países. Gracias, ha sido muy fructífera la cooperación aquí de los señores ponentes. Muy buena ponencia. Para despedirme, bueno, le agradecemos mi participación o mi pedacito de arena, como se dice. ¿Vale? Cualquier cosa, pues estamos por aquí. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Juan, desde España, 2 de la mañana en España. De verdad agradecemos a Juan Herrera el esfuerzo que hace para acompañarnos hoy. Vamos despidiéndonos de esta forma. Antes quisiera darle la palabra a don Juan Carlos González. Adelante, don Juan Carlos. Es el último participante. Adelante, don Juan Carlos. Tienes un poquito de distorsión en el audio. ¿Ahora me escucha, don Julio? Ahora perfectamente bien. Quería darle las gracias a don Julio, a usted y al ponente y a los diferentes integrantes de la red. Importantísimo lo que habló el ponente cuando conversó en la parte de lo que es el entorno VUCA, porque es así, es un acrónimo del inglés, que es la parte de vulnerabilidad, la incertidumbre, los cambios y todo que es un ambiente ambiguo, y la seguridad se trabaja con el entorno VUCA, además que se trabaja también con el ambiente PESTEL, que fue lo que le faltó para darle la connotación, que es la parte política, económica, social, tecnológica, ambiental y legal, que es con que se hacen los análisis de riesgo. Pero me pareció fantástico ver las intervenciones y ver que ya estamos tocando ese tipo de conceptos que son bastante aceptados y que son bastante ambientados a la nueva era que estamos viviendo o a este nuevo medio mundo que se está transformando. Y me parece fantástico este trabajo que está haciendo don Julio con todo el personal que integramos la seguridad de los diferentes países. Agradezco su buena pro por este trabajo que está haciendo, señor Julio. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias. Bueno, de esta forma nos vamos despidiendo con el agradecimiento muy especial a Randy, nuestro director ejecutivo en la República de Chile. Randy, nos vamos despidiendo. Sí, bueno, un poco para redondear la idea final, lo que comentaba Freddy hace un momento, y que también lo mencioné dentro de las planillas de control, eventualmente, donde se hacen los análisis de amenaza, tiene que ver mucho con la capacitación. Y la pregunta que tú me hacías, ¿cómo trabajar en una condición de riesgo en el sector turístico? Acá la capacitación es básica. Tiene que estar presente en todos los ámbitos. No solamente en temas de seguridad, en los servicios, en todo lo que implique el interactuar entre personas. Hoy día las demandas en términos de requerimientos, aumento de estándar, es una demanda constante para todo tipo de industria. Por lo tanto, el poder aplicar el término VUCA, o que es en inglés, y el VICA, que está españolizado, es un elemento que yo creo que es una variable que puede hacer la diferencia al momento de hacer análisis de riesgo. De repente pueden sonar conceptos sumamente parecidos, pero no lo son. Y hay que trabajarlos en forma bastante consciente y poder asimilarlos a cada una de las realidades que tiene cada uno de sus países. Hoy día las condiciones de seguridad de alguna forma se han ido homologando en términos de la demanda, más que de la oferta. Los delitos y condiciones de riesgo se están, por decirlo de alguna forma, unificando en lo que es Latinoamérica. Pero la oferta de seguridad
es muy dispar. Las condiciones en las cuales se trabaja son diferentes. Las condiciones legales en las cuales se somete cada una de las actividades son muy distintas. Por lo tanto, hay una condición de incertidumbre y de ambigüedad bajo un mismo techo que tiene que ver la seguridad y que hay que convivir con él. Y es tarea de, bueno, de cada uno de nosotros poder tratar de hacer un mundo un poco más seguro en términos de el poder desplazarnos, poder trabajar, el poder sociabilizar y de alguna forma hacer cada uno de nuestros países más productivo, que eso es lo que esperamos, porque al tener una mejor productividad en nuestro país, o cada uno de nuestros países va a tener también un desarrollo mucho más profundo y va a poder llegar a todas las personas que pueden de alguna forma necesitarlo. Así que el tratar de aportar a través de estas pequeñas actividades, colocar algunos temas que en mi caso ha sido sumamente variado. Hemos hablado de infraestructura, de ciberseguridad, ahora de gestión de riesgo. La idea es un poco ir ampliando el panorama y de ir colocando temas sobre la mesa y que podamos conversarlos. Eso por mi parte, Julio, agradecer nuevamente la plataforma y la posibilidad de llegar a una audiencia que bajo otras condiciones la verdad que sería bastante complejo. Así que agradecido, nada más. Excelente, Randy, excelente. Muchísimas gracias. Y reitero las felicitaciones por la excelente ponencia de esta tarde. Y bueno, nos vamos despidiendo de esta manera, no sin antes recordarle, el próximo 4 de junio es el día viernes que tendremos el próximo evento, Costa Rica, Paraíso del Narcomenudeo. Los invito para que participen. Que Dios les bendiga y les cuide. Buenas noches. Adiós, muchas gracias. Saludos Chile a la distancia, un abrazo. Nos vemos entonces la próxima semana. Saludos, Bye, saludos, bye. saludos a Costa Buenas Rica. noches Costa a Rica. todos. Saludos Gracias. Costa Rica. Un gusto verlo. Adiós. Bueno, Dios los bendiga a todos. Saludos Venezuela.